nombre del Gobierno de la Ciudad de México, de la Secretaría de Cultura y del Archivo Histórico de nuestra ciudad, les doy la más cordial bienvenida a esta actividad, Cuitláhuac, Memoria y Trascendencia. Hoy vamos a tener 4 estupendas ponencias a cargo del doctor Patrick Johansson, la doctora Clementina Babcock, el doctor Pedro Salmerón, el maestro Rubén Amador, todas en torno de la hazaña y la figura de Cuitláhuac, hoy 30 de junio, en que se cumplen 500 años de la hazaña del pueblo mexica encabezado por Cuitláhuac. Para el gobierno de la Ciudad de México, para el archivo histórico, es muy importante rememorar a Cuitláhuac como un símbolo de la resistencia, de la dignidad, de la capacidad de organización de un pueblo defendiéndose ante un enemigo invasor. Pero es quizás más importante a partir de los hechos de su vida cotidiana. Cuitláhuac, hijo de Axayacátzin y una princesa iztapalanca. Cuitláhuac, el guerrero que había demostrado valor en campañas guerreras contra Huejotzingo, contra Huaquechula. Cuitláhuac, el gobernante que había organizado a su pueblo para concluir la obra del Albarradón que separó las aguas dulces del lago de México de las aguas saladas de la ciénega de Texcoco, del lago de Texcoco. El que construyó un palacio frente a la Chinampería, un palacio con una enorme y hermosa alberca donde se llegaba con canoa llena de aves, peces, flores, con habitaciones construidas con maderas aromáticas en Iztapalapa. Cuitláhuac, quien condujo a su pueblo para sacar del palacio de su padre, del palacio de Axayácatl, a los invasores. Quizás por eso Cortés trató de evadir mencionarlo en 4 ocasiones. No mencionó su nombre cuando Cuitláhuac acudió a recibirlo y a llevarle unos presentes, quizás a distraerlo en el camino entre Cholula y Huejotzingo. Tampoco quiso decir cómo se llamaba aquella ciudad que estaba en medio del lago Dulce, del sur de la cuenca, que se llamaba Cuitláhuac y que hoy conocemos como Tláhuac. Tampoco quiso decir su nombre cuando Cuitláhuac salió a recibirlo a las afueras de Iztapalapa, ni tampoco quiso decir su nombre cuando entre Cuitláhuac y Cacamatzin evitaron que Cortés abrazara a Moctezuma. Ese silencio es elocuente, porque Cuitláhuac representa y representó en su momento un símbolo de la autonomía y la capacidad de todo un pueblo. Así es como lo recordamos. Y así, en ese cariz, queremos decir hoy, a la memoria de Cuitláhuac, aquello que recogieron los informantes de Fray Bernardino de Sahagún en 1560. Aquello que decía: Señor, despierta, despierta de tu sueño. Para despertarlo de su sueño, para extraerlo del olvido y traerlo a la memoria, vamos a dejarlos en primera instancia con el doctor Patrick Johansson. Él es un investigador de tiempo completo en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto de Investigaciones Históricas. Ha recibido muchísimos reconocimientos, de los cuales el más reciente es la Cátedra América Latina del Instituto Pluridisciplinario
para los estudios, sobre las Américas en Toulouse, Francia. Asimismo, pues es escritor de una infinidad de artículos académicos, docente en la Facultad de Filosofía y Letras, en el posgrado, por supuesto, de la UNAM. Y quiero poner el acento hoy en una publicación que va a resultar muy importante en el tema que estamos trabajando hoy. El libro se llama Micacuicatl, las exequias de los señores mexicas, publicado en 2006 por Círculo Editorial. Sin más, vamos a dejarlos que disfruten de la ponencia del doctor Patrick Johansson. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación a participar en esta reunión acerca del 30 de junio de 1520, fecha memorable en la historia de México, en la historia de Iztapalapa, en la historia de Cuitláhuac. 30 de junio de 1520, noche triste y noche de victoria. Noche triste para Cortés, noche victoriosa para Cuitláhuac, el iztapalapense, que fue Tlactoani de México, Tenochtitlan. Aquí, antes de proseguir, quiero hacer hincapié sobre el hecho de que tenemos muy poca información en relación con Cuitláhuac. Y de la poca información que tenemos, de las fuentes que tenemos en relación con Cuitláhuac, tenemos, digamos, muchas contradicciones, ¿no? Durán, por ejemplo, Diego Durán, el dominico, ignora por completo a Cuitláhuac. Atribuye las hazañas de Cuitláhuac a Cuauhtémoc. En cuanto a Gonzalo Fernández de Oviedo, está peor todavía, lo omite y dice lo siguiente en su historia. Supo Hernando Cortés muy enteramente las cosas de la ciudad de Temichtitlan, y cómo después de la muerte de Montezuma sucedió en el señorío un hermano suyo de la ciudad de Iztapalapa que se llamaba Guatemotzin. Aquí una falta imperdonable por parte de un cronista, y lo que nos dice que realmente de las pocas fuentes que tenemos en relación con Cuitláhuac, pues de esas fuentes hay muchas contradicciones, ¿no? Ahora, digamos, lo que vamos a ver también es que Cortés y Bernal Díaz del Castillo lo citan con una cierta frecuencia, pero vamos a oponer, digamos, estas declaraciones de los conquistadores, las vamos a cotejar con el Códice Florentino. Y lo que quiero abordar, el tema que quiero abordar en esta plática, es el momento en que aparece Cuitláhuac en el escenario político y bélico. Nos dice Cortés, nos dice que lo soltó para hacer mercado algunos días antes de la salida del 30 de junio de 1520, porque los españoles estaban sitiados desde la matanza del Templo Mayor, ¿no? Cuando Pedro de Alvarado perpetró esta matanza terrible y que se sublevaron los mexicas y arrinconaron, sitiaron a Pedro de Alvarado y a sus españoles y aliados indígenas en las casas reales, ¿no? Entonces, lo que se me hace un poco raro es que en un momento dado, tan solo 2 o 3 días antes de la salida, sería el 26 o 27 de junio, soltaron a Cuitláhuac y evidentemente no fue a hacer mercado para los españoles, sino que regresó con los mexicas y se volvió el jefe de la insurrección, ¿no? Yo creo que son muy pocos días y me parece un poco sospechoso que haya estado, digamos, en esta condición, ¿no? Primero, no sabemos a ciencia cierta si había estado encerrado, preso con Moctezuma y los demás principales, ¿no? Tengo una cita en los primeros días cuando Cortés estaba como que dudando un poco de las intenciones de Moctezuma y lo mandó vigilar, y dice el texto en náhuatl lo siguiente: Kitzisquique, Huel Kishpishtinenka, Amo Konishkawaya en Moctezuma, Newan Itzcuautzin,
Auinoxequintin San Hualquisque. Lo agarraron así a Moctezuma, así agarrar, el término que utilizan, lo andaban vigilando, no le quitaban la vista de encima a él y a Itzcuautzin de Tlatelolco, y los otros solo salieron. Es decir, que no tenemos pruebas fehacientes de que Cuitláhuac hubiese estado preso con Moctezuma desde los primeros momentos y que según Cortés son tan solo 2 días antes del 30 de junio lo haya soltado y se haya juntado con los mexicas, ¿no? Yo pienso al contrario que estuvo desde mucho antes en una fecha que no es claramente, digamos, definida, pero que estuvo mucho antes como jefe de la insurrección. Me parece que el siguiente punto para la comprobación de lo que estamos diciendo sería la aparición en la azotea. Eso es algo muy conocido. ¿Se acuerdan que supuestamente Cortés, cuando regresó de Veracruz y vio que la situación era insostenible, pidió que Moctezuma subiera a la azotea y que tratara de calmar a los mexicas enardecidos y los convenciera, digamos, que dejaran de atacar a los españoles, ¿no? Es muy conocido que pues lo empezaron a insultar, le aventaron piedras, una de las cuales provocó supuestamente su muerte poco después, y flechas, y tuvo que bajar y nada se compuso, se empeoró la cosa, ¿no? Ahora bien, lo que es interesante es de ver cuándo ocurrió esta subida a la azotea. Según Cortés y Bernal Díaz, ocurrió poco antes de la salida del 30 de junio, escasos días antes, y según el Códice Florentino fue totalmente distinto. Según el Códice Florentino, son pocos días después de la matanza del Templo Mayor, cuando los mexicas empezaron a atacar a los españoles, reaccionaron frente a esta traición, a esta matanza, y entonces arrinconaron a los españoles en las casas reales, y en ese momento también parece que, según el Códice Florentino, Pedro de Alvarado le pidió a Moctezuma y a Itzcuautzin de Tlatelolco que subieran a la azotea para calmar a los mexicas enardecidos, ¿no? Y aquí me parece importante recordar un punto. En cualquier de los casos, que sea, digamos, en la fecha que Cortés indica o en la fecha que el Códice Florentino indica, digamos, según Bernal Díaz del Castillo, cuando estaba Moctezuma en la azotea, unos principales indígenas se habrían, digamos, acercado, y dice lo siguiente Bernal: cuando de ellos, de los principales, se llegaron en parte que el Moctezuma les podía hablar, y ellos a él, y llorando le dijeron: oh Señor, oh nuestro gran Señor, y cómo nos pesa de todo vuestro mal y daño, y de vuestros hijos y parientes. Hacemos os saber que hemos levantado a un vuestro pariente por Señor. Y ahí le nombró, y cómo se llamaba, que se decía Cuitláhuac, Señor de Iztapalapa. Entonces aquí tenemos este punto. Cualquiera que sea la fecha en que subieron, tanto Moctezuma como Itzcuautzin, o después el solo Moctezuma, pues sí estaban levantando por Señor a Cuitláhuac, quiere decir que no estaba preso con ellos. Y en el caso de Cortés, pues serían pocos días antes, y en el otro caso, en el caso del Códice Florentino, es muy distinto, porque había sido en mayo, muchísimo antes, lo que quiere decir que en este caso estaba Cuitláhuac, desde casi la matanza del Templo Mayor, estaba detrás de los ataques que los mexicas hacían en contra de los españoles. Yo creo que eso es importante. Ahora nos dicen el carácter de Cuitláhuac ciertamente va en pro de lo que estamos diciendo. Dice Torquemada de Cuitláhuac: hombre astuto, sagaz y bullicioso, y la principal parte de echar de México a los castellanos, según se entendió.
y que fortalecía la ciudad con fosos y trincheras y armaba a la gente con largas picas. Soltaba los tributos, ofrecía mercedes a los pueblos que resistiesen a los cristianos y los matasen y le enviasen las cabezas. Dio a entender en todo su imperio cuánto les convenía la unión para librarse de la opresión de los extranjeros y no se engañaba en nada. Yo creo que el carácter de Cuitláhuac y todo el contexto que estamos citando, sobre todo esta incertidumbre en cuanto al momento en que aparece en el escenario bélico, nos hace pensar que Cuitláhuac sí reaccionó. No fue soltado 2 días antes de la noche triste, sino que desde algunos días o quizás semanas después de la matanza estuvo él al mando de las tropas mexicas que atacaban, asediaban, sitiaban a los españoles. Y yo creo que cuando Cortés regresa el 24 de junio de Veracruz y que lo dejan pasar los mexicas escondidos, ¿no?, sin decir nada, yo creo que la estrategia es una estrategia de Cuitláhuac. Yo estoy seguro de que Cuitláhuac estuvo al mando del ejército mexica mucho antes. Entonces, si lo que estamos diciendo es factible, tendríamos, digamos, un reino de Cuitláhuac, un mando, una intervención de Cuitláhuac en todo este conflicto que sería un poco más largo de lo que se suele considerar, ¿no? Porque si Cuitláhuac, como lo dice la historia oficial, 2 días antes o 3 días antes del 30 de junio, empezó a ser el jefe de guerra de los mexicas, a partir de este día 27 o 28 de junio hasta la muerte de Moctezuma, el 30 de junio en este caso, pues serían 2 o 3 días en que estuviera, digamos, como jefe nada más. Luego muere Moctezuma y durante 80 días, que es el plazo, digamos, el lapso del duelo, Cuitláhuac es, digamos, jefe de guerra también, pero ha sido elegido como Tlatoani, pero lo van a elegir solamente 80 días después del 30 de junio, es decir, el 16 de septiembre es la fecha de la entronización de Cuitláhuac como Tlatoani de México, Tenochtitlan. Luego, a partir del 16 de septiembre, según las fuentes, todas las fuentes, se queda como Tlatoani 80 días hasta que muere de la viruela el 3 de diciembre. Aquí lo que pienso es que si bien en los 80 días a partir de la muerte de Moctezuma hasta la entronización es una fecha segura porque es el plazo, digamos, del duelo, es el tiempo que tardan, digamos, en elegir, bueno, más bien en entronizar al siguiente Tlatoani. La otra no la pudieron monitorear, es decir, que cuando enfermó Cuitláhuac es evidente que no pudieron monitorear la enfermedad para que muriera exactamente 80 días después de haber sido entronizado. Entonces aquí hay una posibilidad también de que hubiese habido una cierta forma de eutanasia, que también era una práctica que había en el mundo prehispánico para conferir la muerte a un señor, a una persona, y hay la posibilidad en ese caso de que digamos que coincidiera la muerte de Moctezuma, de Cuitláhuac, la muerte de Cuitláhuac con un lapso de tiempo que fuera, digamos, muy importante en el contexto religioso, que hubiese habido una eutanasia, no solamente para que dejara de sufrir el Tlatoani mexica de esta enfermedad contagiosa terrible, sino también para que en un momento dado todo este contexto religioso propiciara su destino post-mortem, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Patrick Johansson por su intervención asombrosa, en verdad. Ahora vamos a pedir la participación de la doctora Clementina Babcock. Ella es historiadora, doctora en historia y es investigadora, profesora investigadora en la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Imparte
clases en la licenciatura en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con las asignaturas Mesoamérica 1 y 2. En el posgrado, por supuesto, también en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha escrito pues, más de 20 artículos en revistas arbitradas y también tiene publicados 5 libros al menos sobre temas de cultura, historia del México antiguo. Voy a traer nada más aquí a la mesa 2 publicaciones que me parece que son fundamentales para comprender desde una perspectiva contemporánea a Mesoamérica y a México Tenochtitlan. Una se llama Espacio, Memoria e Identidad, Perspectivas Teóricas y Análisis de Casos, que publicó la UNESCO y la Universidad Nacional del Rosario, en 2002. Y el otro se llama Construcciones y Significaciones de un Hecho Histórico, la guerra entre México Tenochtitlan y Azcapotzalco, editado por la Editorial Académica Española en 2011. Solamente como una muestra del trabajo de la doctora Clementina Babcock. Pues, sin más, los vamos a dejar que disfruten ahora de la presentación de Clementina Babcock. Adelante. Hola, mi nombre es Clementina Babcock, soy investigadora de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y el día de hoy soy un poco la responsable de llevar a cabo y compartir con ustedes esta cápsula que vamos a referirnos sobre algunas de las narraciones de lo que conocemos dentro del complejo narrativo que es la conquista de México, el hecho referente a la Noche Triste. Sin más preámbulo, me gustaría entrar de lleno ahora a algunas de las narraciones y las particularidades de esas narraciones y cómo pueden diferir en algunos elementos en torno a ella. En primer lugar, me gustaría aclarar y compartir con ustedes que la Noche Triste es uno de los acontecimientos más comentados y polémicos dentro de las narraciones sobre lo que conocemos como conquista de México, que en realidad se circunscribe a la ocupación y sitio de Tenochtitlan y del cual se desencadenaría un proceso mucho más largo y complejo para el resto de los pueblos prehispánicos. A lo largo de algunos de los relatos que se conservan, ya sea escritos durante el siglo XVI o el siglo XVII, el actuar de los europeos se juzga casi infalible, pues audazmente pareciera que la administración y sometimiento resultaba en un proyecto de avance mecánico y continuo. Sin embargo, una serie de sucesos lo llevaron a una repentina huida de la ciudad de Tenochtitlan. Tras una estancia en algunos meses que selló para siempre la caracterización de los personajes involucrados en una narrativa ecriturística que podría pensarse principalmente como una lucha por la gloria y el reino. En primer lugar, lo que tenemos como el antecedente o uno de los tantos antecedentes que son los que van a provocar la reacción para después entender los sucesos de la Noche Triste, responden y se enmarcan dentro de los corpus documentales, o mejor dicho, se refieren a los múltiples requerimientos que los castellanos demandaron a los indígenas. Ejemplo de ello lo registró el Códice Osuna, ya que en varias de sus hojas se describe la entrega de cal a los españoles, lo cual era utilizada en la construcción y remodelación de edificios y que posiblemente buscara hacer una vinculación dialógica entre ambos grupos que fue interpretada de manera victoriosa pero errónea por los castellanos. En ese mismo sentido, podemos citar como otro ejemplo el contrato de encomienda entre los indígenas de Huitzilopochtli y el encomendero Bernardino Vázquez de Tapia, en el cual se reseña el tributo que se le brindó a este conquistador, Vázquez de Tapia, por su encomienda. Y entre estos ejemplos podemos observar servicios personales, maíz, zacate,
leña y guajolotes. Es necesario, y para mí es en particular muy necesario precisar con ustedes, que los requerimientos que los castellanos les demandaban a los pueblos consistían en una pluralidad de bienes entre los que se imbrincaban algunos que ya eran necesitados por el dominio anterior. Es decir, estoy hablando del poderío de México Tenochtitlan y en particular por el grupo Tenochca en el poder. Ejemplo de esto tenemos, ¿sí?, la demanda y la exigencia del pago en especies, trabajos o servicios personales, objetos de uso doméstico, textiles, animales e incluso la realización de pinturas y cuadros. Baste decir que mediante este sistema se echó a andar el complicado esquema y sofisticado esquema arquitectónico novohispano. Como una segunda causa, ¿sí?, están enmarcadas o están enlazadas hacia las brutales acciones cometidas por Pedro de Alvarado durante la celebración del ritual de Toxcatl en la plaza del Templo Mayor de México Tenochtitlan. El ritual de Toxcatl figura como un episodio clave en la incorporación narrativa de la guerra abierta entre ambos grupos, que finalmente desembocó en la muerte de los gobernantes mexicas, me refiero a Moctezuma Xocoyotzin e Iztacuatzin, ¿sí?, causando un serio problema de legitimidad en la estancia de Hernán Cortés y sus tropas en la Cuenca de México. Según los manuscritos, tras la matanza en el Templo Mayor, la población tenochca se organizó en torno al repudio contra los españoles, quienes se encontraban sitiados dentro del recinto donde habían sido hospedados a su llegada a la ciudad. En dicho lugar dejaron de llevar los alimentos y el agua comenzó a escasear mientras los mexicas atacaban intermitentemente desde el exterior. El cronista Bernal Díaz del Castillo mencionó en su obra Historia verdadera de la conquista de la Nueva España que ante el difícil contexto que ahí acontecía, que en ese momento estaban atravesando, pudo ver sus muertes a los ojos. Esta frase me parece muy locuaz, muy interesante. Incluso Bernardino Vázquez de Tapia aseguró que los mexicas no pararían hasta matarlos a todos, aún a costa de sus propias vidas. Consciente de estas terribles y fatales circunstancias, carentes de armas y comidas, Hernán Cortés y sus soldados decidieron construir con algunos maderos unos puentes elevadizos, ya que los mexicas habían destruido ciertas partes de las calzadas que comunicaban la isla con tierra firme. Es así como, en una noche lluviosa y cobijas por la oscuridad de las calzadas, decidieron emprender su huida. Hernán Cortés describió en su segunda carta de relación que aquella noche dejaron fogones encendidos al interior de las casas de Ayayacal, donde residían como tal, espacio donde se refugiaban, ¿sí?, y que prendieron estos fogones de manera intencional para confundir a los tenochcas, si estaban presentes o estaban ausentes. El contingente era guiado por un tlaxcalteca y el capitán español ordenó traer consigo a uno de los hijos de Moctezuma Xocoyotzin, a dos hijas del Tlatoani, del güey Tlatoani, y al gobernante texcocano Cacamatzin. El grupo de conquistadores había logrado avanzar varios metros sin ser escuchado. No obstante, aquí tenemos tres narraciones que sobre un hecho tenemos diferentes matices, diferentes pinceladas que me gustaría con ustedes rescatar. Por un lado, tenemos la versión que nos proporciona Fray Bernardino de Sahagún en su Historia General, donde indica que una mujer indígena que salió a tomar agua se percató de la huida de los españoles y alertó rápidamente a los residentes de Tenochtitlan. Por otro lado, tenemos la narración del cronista indígena tlaxcalteca, Diego Muñoz Camargo, quien describe que fue una mujer comerciante que se encontraba vendiendo comida la que dio la alerta. Y por otra parte, la versión que nos proporciona Fray Francisco de Aguilar, quien fue uno de los protagonistas de ese escape antes de convertirse en fraile, que registró que fue un hombre, fíjense, a diferencia de las otras dos narraciones
que aparece una mujer, aquí tenemos un hombre, el que los observó marcharse y desde su techo alertó sobre su salida. Es así como, una vez descubiertos, los españoles apresuraron el paso sobre los puentes elevadizos, lo que ocasionó que hombres, mujeres, animales y una gran parte del botín de oro que llevaban consigo cayeran al agua y se perdieran sin posibilidad de recuperarles ante lo caótico del ataque y la confusión de la noche. Ante la urgente necesidad de huir, las tropas pisaban los cadáveres de sus aliados caídos para apresurar el paso sobre el agua. Según Díaz del Castillo, las escopetas y las ballestas quedaron tiradas por todo el camino, dejando a la avanzada desprotegida y con pocos recursos de defensa, llegando al punto de entablar los combates cuerpo a cuerpo con algunos cuchillos que traían en mano. Hernán Cortés, junto con Gonzalo de Sandoval y Cristóbal de Olid, llegaron primero a Petracalco, dejando atrás a Pedro de Alvarado, a quien se le ordenó recuperar lo más posible del tesoro perdido, y prácticamente quedó a la retaguardia del grueso del grupo que buscaba sobrevivir y alejarse de la población que perseguía acabar con sus vidas. Es de notar que existen otras interesantes referencias de los eventos ocurridos esa noche en junio de 1520. Por ejemplo, en los Anales de Tlatelolco, donde se describe la retirada de las tropas castellanas de Tenochtitlan, y uno de los sitios en los que transcurre la batalla es en el antiguo barrio de Tenochca de Cuepopan Tlaquechuca. Al respecto, existen dos láminas denominadas ambas como Prisión de Cortés, una de ellas en la obra de Diego Muñoz Camargo o Descripción de la ciudad y provincia de Tlaxcala, y la otra localizada en el maravilloso Lienzo de Tlaxcala, que representan la difícil situación que atravesaron los españoles, así como la coincidencia en localizar la batalla entre los conquistadores y los tenochcas tlatelolcas en el pequeño barrio menor de Copolco. Un momento que quedaría registrado en esas memorias pictóricas como el punto de quiebre que quizás pudo haber cambiado el rumbo de los acontecimientos que estaban por venir. Ante los ataques continuos, el agrupamiento en retirada se alejó hasta Popotla. Casi al amanecer arribaron a Rillucan, poblado muy cercano a Tlacopan, centro en el que finalmente se reincorporó Alvarado, que, según la propia voz de Bernal, reportó la muerte de Juan Velázquez de León. ¿Quién era Juan Velázquez de León? Él había llegado con las tropas de Pánfilo de Narváez y se había incorporado a la hueste de Cortés. Incluso Aguilar registró en su narración la pérdida de la mitad del ejército conquistador. Bernardino Vázquez de Tapia menciona que durante la batalla murieron los 3 hijos de Moctezuma. Si ustedes lo recuerdan, lo planteé hace un ratito, adelante, cuando Cortés toma como prisioneros a un hijo varón y a 2 hijas mujeres, que Cortés aparte los había tomado prisioneros de manera muy intencional, como botín, ¿sí? Prisioneros, ¿sí? Como un botín, prisioneros y como botín político, con lo que Cortés creyó que podía amenazar a los grupos gobernantes locales. Además, debió abandonar la cuenca con la pérdida de muchas de las riquezas que traía consigo, sin posibilidad alguna de recuperarlas, hecho que debilitaba seriamente los ánimos de combatir de su tropa, de su hueste, pues entre conseguir la gloria para el reino y la codicia propia de cada conquistador había una línea muy delgada. En la crónica del franciscano Bernardino de Sahagún se narró que quienes murieron durante este escape fue Tlalcatzin y Tepanecateputli, 2 indígenas principales que guiaban a los españoles durante su huida. Ya reunidos en Tlacopan, Cortés decidió emprender su camino fuera de la cuenca y particularmente hacia el mayor asentamiento de sus aliados. El punto hacia el oriente se fijó en Tlaxcala, un espacio desde el cual podría reorganizar sus alianzas con otros gobernantes indígenas, repensar su equipamiento militar y con ello sostener un sitio prolongado que ocasionaría la destrucción final de la ciudad mexica, una lluvia de fuegos sobre los lagos que zanjaría profundamente la historia de la humanidad misma. Les agradezco muchísimo su atención y como pueden ver,
Esta narrativa está llena de matices, está llena de aristas que debemos y estamos en este momento discutiendo, con diferentes narraciones pintorescas ellas, pero que también nos permiten reflexionar sobre ese quehacer histórico. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias a la doctora Clementina Babcock. También súper interesante su visión acerca de las fuentes y de todas las discusiones que existen en torno de la Noche Triste. Ahora vamos a presentarles al doctor Pedro Salmerón Sanginés. Él es licenciado, maestro y doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha escrito pues, prácticamente una decena de libros sobre historia militar y ha coordinado y presentado la edición de otros tantos, más de 27 artículos académicos y capítulos en libros colectivos, además de numerosos textos y artículos de difusión sobre la historia y la historiografía en México de los siglos XIX y XX. Ha impartido más de 200 conferencias en diversos foros y congresos y ha difundido sus trabajos históricos en programas de radio, revistas, artículos de periódicos, documentales cinematográficos, guiones museográficos. En 2011 recibió el premio Jóvenes Científicos en el área de Humanidades de la Academia Mexicana de las Ciencias y actualmente pues está escribiendo un libro sobre la batalla por México Tenochtitlan. Vamos a dejarlos con el doctor Pedro Salmerón. ¿Qué pasó después de la noche de la huida? Le llamo noche de la huida para no llamarle noche triste como se le ha llamado tradicionalmente, pero tampoco irnos al extremo de llamarle noche de la victoria, porque somos tan herederos de los mexica y los tecpanecas que ganaron ese día, como de los tlaxcaltecas, los empualtecas y los huejotzingas, que junto con los españoles fueron derrotados ese día. Entonces, no le llamemos noche triste, pero tampoco llamémosle noche de la victoria. Propongo noche de la huida, que fue lo que ocurrió, y que no tiene ninguna carga, ningún adjetivo hacia un lado ni hacia el otro, de la mitad de nuestros antepasados de uno y otro lado. Entonces, tras la noche de la huida, el 1 de julio, al amanecer del 1 de julio van llegando a Popotla los últimos contingentes de los españoles y sus aliados, vencidos esa madrugada, esa noche, en su salida, su huida de México Tenochtitlan y a lo largo de la calzada de Tlacopan, la más corta de las 3 calzadas que conectaban México Tenochtitlan con la tierra firme, razón por la cual fue por la que huyeron, porque finalmente es la que los dejaba más lejos de su natural refugio, que era Tlaxcala, pero la que implicaba mucho menos peligro y a pesar de lo cual sufrieron las pérdidas que sufrieron. Entonces, una vez que van llegando a Popotla, donde Cortés habría llorado, según muchas versiones, en el Sabino o Ahuehuete, cuyo esqueleto todavía se conserva ahí en el pueblo de Popotla. Ahí de Popotla, Cortés los iba dirigiendo, conforme iban llegando las tropas, las iba dirigiendo hacia Tlacopan, donde durante unas horas se concentran, se dan cuenta de la magnitud del desastre, del tamaño de la derrota, y empiezan a bordear el lago de Texcoco por su ribera occidental, la más lejana a su refugio natural, Tlaxcala. Y durante esta primera parte de la huida, que veremos, les mostraré en un mapa que se les hará llegar, esta primera parte de la huida, primero de Popotla al inmediato Tlacopan, Popotla más bien como un barrio de Tlacopan, y luego de ahí a Tlanepantla, Atizapán y Tepozotlán, todo lo cual está ahora dentro de la mancha urbana de la Ciudad de México y el área metropolitana, y en aquel tiempo, pues, poblaciones distantes entre sí. Toda esta primera parte la harán en las tierras dominadas por los tepanecas de Tlacopan,
firmes aliados de México Tenochtitlan, los que controlan la parte occidental, la ribera occidental del lago, como defensa por esa ribera de México Tenochtitlan y de la Triple Alianza, y los españoles y sus aliados tienen que ir combatiendo, tienen que abrirse paso de alguna manera combatiendo con los mexica y sus aliados, hasta que llegan a Otenteocalco, donde ya está la Capilla de los Remedios, y se puso desde el siglo XVI una capilla que no es la que actualmente está, es posterior, y ahí se acogerían a la que ya desde entonces es la virgen favorita de los españoles en su dominación en México, la de los Remedios, en un pequeño alto, seguidos y hostilizados por mexicas y tecpanecas hasta ahí, y ahí en el cerro de Totolapan, hoy municipio de Naucalpan, siguen la marcha hacia Cuautitlán, y todavía en zona dominada por los tecpanecas, Atizapán, ahí hay varios combates, y finalmente llegan a Tepozotlán. En Tepozotlán dejan de ser perseguidos por sus enemigos, y pueden descansar un poco, y entonces podemos hablar un poco también de la geografía política de la parte norte de la Cuenca de México. En Tepozotlán, y posteriormente ya llegando hacia el extremo norte del lago, en Citlaltépetl, hoy San Juan Citlaltépetl, municipio de Zumpango, Estado de México, ahí los reciben otomís aliados. Algunos de esos otomís se habían aliado con los españoles desde la llegada de los españoles a los arenales en los que se fundaría la tercera fundación de la Villa Rica de la Veracruz, los arenales frente al islote de San Juan de Ulúa, que sería apenas la tercera fundación de México Tenochtitlan, perdón, de la Villa Rica de la Veracruz. Desde esos días en que frente a San Juan de Ulúa desembarca Cortés, y cuando empieza a diseñar el primer ayuntamiento para poder desobedecer a Diego Velázquez, desde ahí algunos caciques otomís de poblaciones cercanas a Otumba, en el norte de la Cuenca de México, le habrían ofrecido alianza a Cortés, y aquí se los vuelven a reencontrar. Los otomís de Tecalhuican, con un principal que se llama Otocuatl, van a rendirle alianza y van a alimentar a los españoles. Ya no serían hostilizados desde su salida de Tepozotlán y hasta la llegada a Otumba, lo cual le llevaría a la hueste de Cortés 3 o 4 días de camino. Ahí ya no serían hostilizados, y llegarían a pensar que ya harían en paz el resto de su camino. Sin embargo, en las cercanías de Otumba los esperan, según las fuentes españolas, hasta 100,000 enemigos, según las cuentas que hacen los historiadores nacionalistas del siglo XIX, Orozco Iberra y Alfredo Chavero, mucho menos, quizá unos 30 o 40,000. De cualquier manera, son mucho más que el puñado de españoles que quedan vivos, quizá unos 400 o 500, y de 8, 9, quizá 10,000, cuando mucho, aliados tlaxcaltecas. Es decir, que la fuerza de los mexicas y sus aliados sería unas 4 veces superior a la de los españoles y sus aliados. Y esta sería la única batalla campal de esta parte de la guerra. Los mexica y sus aliados esperan en un llano a los españoles para combatir con ellos en un llano, y aquí los mexica aprenderían algo que ya no volverían a hacer. La superioridad tecnológica de las armas españolas sí se notaría en campo abierto de manera mucho más clara de lo que se notaría o de lo que se notó en los combates anteriores entre la matanza del mes Toxcatl y la noche de la huida,
más de un mes de combates dentro de las calles de México Tenochtitlan, ahí las armas españolas tienen mucho menor efecto real, salvo en los primeros días hasta que los mexicas dejan de enfrentar a los cañones, porque la estrechez de las calles, la característica lacustre de la ciudad, las acequias, los canales, hacen mucho menos eficaces las armas españolas, que más que las armas de fuego, son las picas, las lanzas, los caballos y las espadas, que dentro de la ciudad tienen mucho menor efecto que en campo abierto. Es por eso quizá que después de esta batalla, la batalla de Otumba, ocurrida muy probablemente el 7 de julio de 1520, una semana después de la noche de la huida, es por eso, creo yo, que los mexicas no van a volver a enfrentar a los españoles en campo abierto, sino solamente aprovechando las características lacustres, no solo de México Tenochtitlan, algunas de las batallas más importantes de 1521 se producirían, eso se los contaremos luego, el año que entra, en Iztapalapa y en Xochimilco. Y luego ya la parte central, pues dentro de México Tenochtitlan, y sobre todo los mayores combates en México Tlatelolco, ya en el islote, y ahí serían ya no en campo abierto, pero para saber hay que aprender. Lo que tienen que hacer los mexicas y sus aliados es aprender que a los españoles no hay que combatirlos en terreno llano, en campo abierto, porque entonces tienen todas las ventajas que les dan sus 30 o 40 caballos, que son los que les quedan para este momento, y que atacarían de 5 en 5. ¿Qué es lo que pasa? Es muy complicado. Encabeza el ataque el Cihuacuatl, Matlalcilcatzin, que es la segunda cabeza del gobierno dual de México Tenochtitlan. El Tlacatecutli, Cuitláhuac, no encabeza la batalla porque él se queda en México Tenochtitlan, porque hay varios ajustes políticos que hay que hacer. De entrada, hay varios señores, sobre todo tlatelolcas, que están por la alianza con los españoles, que están por no hacer guerra a los españoles, por de alguna manera incluso algunos hablan de someterse. Y Cuitláhuac tiene que consolidar primero su poder político en México Tenochtitlan y luego toda la alianza que parece caerse. Hay muchas poblaciones que están ofreciéndole alianza a los españoles. Entonces Cuitláhuac se queda en México Tenochtitlan para asegurar el control político y su poder político, la dominación sobre todos los pueblos sometidos para poder hacer la guerra a los españoles, y entonces delega, o no sabemos si delega o si realmente es lo que le corresponde, en el Cihuacuatl, el segundo poder del poder dual de México Tenochtitlan, Matlalcilcatzin, encabezar esta batalla. Y es Matlalcilcatzin quien va a estar al frente de las fuerzas tenochcas. ¿Qué ocurre? No sabemos bien. No sabemos bien porque las fuentes, básicamente españolas, casi no hay fuentes de tradición indígena que nos cuenten lo que ocurre, salvo Fray Diego Durán y algunos de los informantes de Sahagún, pero que no cuentan una historia distinta de esta idea de que decenas de miles de tenochcas en hileras atacan a los españoles y los siguen atacando. En una batalla que no queda clara. Las historias no nos explican, ni siquiera podemos reconstruir bien a bien el terreno en el que ocurre la batalla en Otumba, hoy en los límites del Estado de México, casi llegando al actual Estado de Hidalgo. Es una batalla en la que no hay otra historia más que esta y finalmente que se resuelve por un acto de valor de los españoles. Cuento la versión que da Bernal Díaz del Castillo, ¿no? Bernal Díaz del Castillo habla de una serie de combates hasta que Hernán Cortés, en persona,
descubre que desde un alto está el general, el capitán general de los mexicanos, como le dice Cortés, el Cihuacuatl de México Tenochtitlan, dirigiendo la batalla. Y entonces Cortés, junto con Gonzalo de Sandoval y Cristóbal de Olid, dos de los tres más importantes de sus lugartenientes, el tercero Alvarado había salido herido de los combates de la noche de la huida, y junto con la mayor parte de los jinetes, Cortés se lanza a ese altillo, ese pequeño cerro, desde el cual el Cihuacuatl estaba mandando la batalla, y él en persona encabeza el ataque contra el Cihuacuatl mexica. La versión de Fray Diego Durán, quizá la versión más cercana a los tenochcas, de entre todas las versiones de tradición indígena, la de Fray Diego Durán es quizá la más cercana a la versión de México Tenochtitlan, dice que el propio Cortés mata de una lanzada al Cihuacuatl. La versión de Bernal Díaz del Castillo es que Cortés derriba al Cihuacuatl, derriba el estandarte del Cihuacuatl, y que entonces otro de los jinetes, Juan de Salamanca, es el que mata al Cihuacuatl ya derribado, ¿sí? De cualquier manera, estos pocos jinetes, 20 o 30 jinetes, encabezados por el propio Cortés, con Gonzalo de Sandoval y con Cristóbal de Olid, al destruir el puesto de mando enemigo en este altillo, al matar al Cihuacuatl, provocan la fuga, la huida generalizada de los mexica y sus aliados, sobre todo a Colhuas. Hay que decir que Otumba está en la zona dominada por Texcoco, ¿sí? Que los mexicas y los acolhuas huyen y dejan a los españoles y a sus aliados dueños del campo de batalla, ¿sí? ¿Fue así o no fue así? No tiene mucha lógica, pero no hay ninguna otra narración de esta, insisto, la única batalla campal entre los españoles y sus aliados y los mexica en toda esta parte de la guerra. No volverían a enfrentarse los mexicas a los españoles en campo abierto, creo que aprendieron que no tenían que hacerlo, pero por lo pronto los españoles se salvan del desastre, se salvan de la derrota, de lo que hubiera sido la segunda derrota, una derrota muy probablemente definitiva, y logran seguir su camino hacia Apam, ya desde entonces famosa por sus pulques, en el actual estado de Hidalgo, y de Apam, como dicen los tlaxcaltecas, las crónicas tlaxcaltecas, desde Apam, y aquí lo podemos ver en el mapa, desde Apam ya se ve las montañas de la República de Tlaxcala, los tlaxcaltecas ya se sienten en casa, ¿sí? Y de hecho empiezan a llegar hacia Tlaxcala, donde los recibe un gran contingente de guerreros, donde los curan, los alimentan, los acogen, y es donde se van a preparar para la siguiente parte de la guerra. Y así, de esa manera, los españoles se salvan en la que sería la clave de esta historia, Tlaxcala. Muy buenas tardes. Bien, pues muchas gracias al doctor Pedro Salmerón. La verdad, siempre muy importantes y muy interesantes sus puntos de vista, y además toda esta historia que nos hace desde Popotla hasta Otumba es fascinante, como toda la historia militar, cierto es. Bueno, ahora vamos a presentarles a Rubén Amador. Rubén Amador es licenciado y maestro en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, y actualmente está colaborando en este proyecto de repositorio digital llamado Memórica, un espacio muy importante para la preservación de nuestra memoria histórica. Y bueno, pues Rubén se ha especializado en didáctica de la historia, así que pues va a hablarnos de las posibilidades didácticas de este periodo tan polémico que es desde la matanza del Templo Mayor, la matanza de Tozcatl, hasta la Noche de la Victoria, la Noche Triste o la Noche de la Huida, como le llama Pedro Salmerón. Adelante, Rubén. Hola a todos y todas.
Mi nombre es Rubén Amador Zamora. Formo parte del equipo que la doctora Gabriela Pulido Llano encabeza como directora general de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México. Quiero agradecer a Juan Gerardo López Hernández, director del Archivo Histórico de la Ciudad de México, su invitación para participar en este evento. Me quiero concentrar en hablar sobre las posibilidades didácticas que ofrece un evento, un proceso, en realidad, ¿verdad?, tan rico, polémico, tan presente, como es la conquista de México. Sin duda un proceso histórico, o uno de los procesos históricos de mayor impacto en la historia del mundo. Trataré de concentrarme exclusivamente en los acontecimientos de finales del mes de junio de 1520. Se ha establecido la fecha del 30 de junio como pues la salida por la calzada actual, ¿verdad?, que tenemos acá en la Ciudad de México, México-Tacuba. Se ha establecido la fecha del 30 de junio como ese momento en el que Hernán Cortés se entristece, se lamenta, llora, dicen posteriormente, ¿no?, algunos que han tratado de reconstruir ese momento, ¿verdad? En las fuentes no dicen, no hay algo en concreto sobre este llanto, Cortés llorando, ¿verdad? Pero bueno, lo tenemos como incorporado en los episodios de la conquista, y le hemos dado un nombre, ¿verdad?, a ese evento, o se le ha dado un nombre y se le conoce como la Noche Triste. Todos estos acontecimientos, ¿verdad?, rápidamente les expongo aquí. En realidad resultan como muy ricos para abordarlos de manera didáctica. Tradicionalmente la enseñanza de la historia es esta materia escolar que sin duda transmite valores, ¿verdad? Lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo, y creo que es uno de los objetivos todavía vigentes en la enseñanza de la historia. Y por otro lado, bueno, pues es el cúmulo de información, ¿verdad?, que transmite la historia como materia escolar. Son básicamente estos dos aspectos que tradicionalmente la enseñanza de la historia concentra, ¿verdad? Tiene como objetivos, ¿no?, transmitir, generar valores en los niños, en las niñas, ¿no?, en los adolescentes, y bueno, pues llenarlos de información. Sin embargo, en los últimos años, la enseñanza de la historia pues ha venido promoviendo algunos aspectos muy interesantes para que la materia de historia se convierta en una materia en una asignatura de razonamiento, de argumentación, de manejo de metodología, sin duda, de reflexión sobre valores, ¿verdad? Y pues en eso me quiero centrar especialmente, ¿no? Es bien importante cuando se enseña historia
hacerle ver al estudiante que la única forma en la que se construye el conocimiento histórico es por medio de las fuentes históricas. No hay otra forma, ¿verdad? Entonces, es importante, sobre todo, les decía yo, en el estudio de estos días de junio de 1520, acercarle a los estudiantes distintos tipos de fuente y una variedad de fuentes, ¿verdad? Dependiendo del nivel educativo, pueden ser 3 fuentes, 4, 5, para que vean cómo el historiador obtiene información de las fuentes y puede reconstruir un proceso histórico. Pero cuando el propio estudiante se enfrenta a las fuentes, se dará cuenta que hay información distinta en las fuentes sobre un mismo acontecimiento. Se dará cuenta que no nada más es distinta, sino incluso es contradictoria, ¿verdad? La muerte de Moctezuma es un gran ejercicio en la enseñanza de la historia, porque tenemos fuentes que hablan de distintas versiones sobre el responsable de la muerte de Moctezuma. ¿Qué se hace cuando se tiene versiones distintas? Es el momento, pues, de evaluar las fuentes históricas, leer entre líneas, ¿verdad? Decimos, los estudiantes, pues poco a poco, dependiendo de los niveles educativos, tendrán la capacidad para poder explicar cómo el origen de las personas, de quien produce las fuentes, influye en las versiones que dan sobre los acontecimientos, si fueron partícipes directos de los hechos o no, también influye. Entonces, cuando comenzamos con la crítica de fuentes, vamos a decirlo así, que tendrían que estarlo haciendo los estudiantes, ¿no? Con una forma muy acotada de lectura de fuentes, pero estos acontecimientos de junio de 1520 nos los permite seleccionar fragmentos de distintas fuentes, presentárselas a los estudiantes, que se den cuenta que hay versiones distintas de los acontecimientos y comenzar a hacer justamente la crítica de las fuentes, ¿verdad? Entonces, crítica de las fuentes fundamental en la enseñanza de la historia, y sin duda alguna estos acontecimientos de junio de 1520 didácticamente son muy ricos, ¿verdad? Otro de los aspectos que también presenta la enseñanza de la historia es el análisis de la iconografía, ¿verdad? De las imágenes como fuentes históricas. Tienen sus particularidades, hay que enseñarle a los estudiantes, a las estudiantes, a leer las imágenes, ¿verdad? A obtener información de las mismas. Obviamente quien produce esas imágenes habla mucho de la época en la que se producen esas imágenes, e incluso, ¿verdad?, hablar sobre esos sentimientos que puedan llegar a transmitir, esas emociones que puedan llegar a transmitir las imágenes, porque es como de alguna manera son estas emociones, pues, lo que nos va quedando en la memoria histórica. Y didácticamente estos acontecimientos de junio pues son muy ricos en iconografía, ¿verdad? Por eso es importante utilizar este periodo de la historia de México, estos días, para enseñarle a los estudiantes pues el manejo de la información, ¿verdad?
un manejo de la información que reclaman hoy día como una necesidad educativa. Si pensamos en la información que a diario consumen los chicos, las chicas, los niños, las niñas, pues es importante enseñarles, así como se hace análisis de fuentes históricas, es importante enseñarles que se producen esas versiones, quién las produce, con qué intenciones, de dónde vienen, son fuentes producidas de manera directa, ¿no? Una serie allí de cuestionamientos que son importantes para su formación, ¿verdad? Como personas informadas, críticas. Hay otros 2, 3 aspectos también relevantes en la enseñanza de la historia y pueden ser utilizados para o aprovechados, ¿verdad? Mientras se estudian estos días de junio de 1520. Uno de ellos es el desarrollo de la empatía. Creo que la empatía es importante para la investigación histórica, pero también para la formación de los jóvenes de ahora. Ponerse en el lugar de los demás, tratar de comprender, ¿verdad?, a los demás. En este caso, en el estudio de los acontecimientos de finales de junio de 1520, quizá lo importante sea concentrarse, que los estudiantes, las estudiantes puedan ver, ¿verdad?, a esas personas, esas cientos, esas miles de personas que participaron en la lucha, qué decisiones se tomaron, imaginarse un poco qué les pasaba por su cabeza. Es decir, la empatía tiene que ver, pues no nada más, ¿verdad?, con tratar de explicar al protagonista, a los protagonistas, a las protagonistas, sino explicar también a la gente que está participando en los acontecimientos. Y bueno, los acontecimientos de junio de 1520, pues se trata de que imaginemos, ¿verdad?, a los miles de indígenas, de mexicas, de tlaxcaltecas, de españoles, llenos de sentimientos, tomando decisiones en contextos muy apremiantes, ¿verdad? Entonces sería importante que para el desarrollo de la empatía los estudiantes pudieran ver este aspecto. Otro tema sobre la enseñanza de la historia que puede ser aprovechado en el estudio de estos acontecimientos es el aspecto de la tolerancia, ¿verdad? De la tolerancia intelectual, ¿no? Conforme se va reconstruyendo un proceso histórico con distintas fuentes, obviamente analizando las distintas versiones, etcétera, los estudiantes deben de desarrollar esta capacidad de tolerancia hacia las ideas de los demás, de sus compañeros, ¿no? ¿Por qué? Porque se dan cuenta que se deben de dar cuenta que el conocimiento histórico es un conocimiento inacabado, es un conocimiento que se está construyendo, y pues en realidad no es que haya alguien que tenga la verdad, y no hay como verdades en pugna, sino debe de haber un respeto sobre lo que piensan los demás compañeros, siempre y cuando, ¿verdad?, siempre y cuando haya un argumento basado pues en lo primordial, ¿no?, que son la crítica de las fuentes. Miren, yo creo que por último el estudio de estos acontecimientos de junio de 1520 pueden ser aprovechados para que el estudiante piense en el significado de los hechos. Por lo general, como estudiantes de historia, a veces somos consumidores de
pues no nada más de narrativas, ¿verdad? Sino no nada más de información amplia, si ustedes quieren, sino también somos consumidores, repetidores de significados de los hechos. Los chicos, las chicas, ¿verdad? En muchas ocasiones consideran que en la conquista de México, por ejemplo, la Noche Triste, pues son acontecimientos por sí mismos, ¿verdad? Y no hay detrás de eso, hay historiadoras dándole significado a esos hechos. Entonces es importante que los estudiantes aprendan a darle significado a los hechos, a cuestionarse por qué se le llama conquista de México a este proceso, ¿verdad? Se le puede llamar de otra manera. ¿Por qué se le llama Noche Triste? Se le puede llamar de otra manera. ¿Quién le habrá puesto Noche Triste? ¿Triste para quién? Por allí iría esta reflexión, ¿verdad? Bueno, pues en general quería presentarles yo estas oportunidades, ¿verdad?, que da el estudio de los procesos históricos, el estudio de días, del pasado, de acontecimientos producidos en 5 o 6 días, ¿verdad?, para desarrollar en los estudiantes de la materia de historia pues distintas habilidades cognitivas, ¿verdad?, afectivas, procedimentales, ¿verdad?, con el estudio de la historia. Quiero cerrar finalmente, ¿verdad?, sobre un proyecto que se viene preparando en el repositorio que dirige la doctora Gabriela Pulido, ¿verdad?, que se llama Memorias, el repositorio, que próximamente pues se estará elaborando, exhibiendo, un sitio bastante bello, documentado, ¿verdad?, sobre la conquista. Ya tendremos ocasión de hacer un anuncio formal. Muchas gracias y la verdad es que cuídense mucho, quédense en casa. Bien, pues no nos resta más que agradecer la participación de Patrick Johansson, de Clementina Badcock, de Pedro Salmerón, de Rubén Amador, en esta noche tan importante, la noche en que conmemoramos los 500 años de la victoria de Cuitláhuac, los 500 años de la huida de los españoles, los 500 años de la resistencia del pueblo mexica, liderado por Cuitláhuac. Gracias a todas, a todos, por estar presentes en esta actividad. Y nuevamente, a nombre del Gobierno de la Ciudad de México, de la Secretaría de Cultura y del Archivo Histórico, les deseamos muy buenas noches.